Amado Dios, hoy venimos ante ti con humildad y con un corazón necesitado de tu fortaleza. En momentos de desaliento, cuando las fuerzas parecen desvanecerse y las dificultades se hacen presentes, te pedimos que seas nuestro refugio y nuestro consuelo. Ayúdanos a recordar que no estamos solos y que a cada paso estás a nuestro lado, guiándonos, sosteniéndonos con tu amor infinito. Renueva en nosotros la esperanza, Señor, y haznos ver que aún en medio de las pruebas hay un propósito en tus planes. Danos la fe para confiar en tus promesas, la valentía para seguir adelante y la paciencia para esperar en tu tiempo perfecto. Llena nuestra mente de pensamientos de paz y nuestro espíritu de valor para que no nos dejemos vencer por el desaliento. Gracias, Dios nuestro, porque sabemos que en ti encontramos la fortaleza que necesitamos y que en cada momento difícil podemos mirar hacia ti y sentir la paz que solamente tú y tu presencia nos pueden brindar. En el nombre de Jesús, amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia. Hoy es 12 de noviembre. Aquí es donde leemos la Biblia todos los días. Y hoy vamos a leer Mateo 27 y Marcos 15. Judas se ahorca. Muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y esto a nosotros qué nos importa?, respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de ahí. Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: la ley no permite echar esto al tesoro, porque es precio de sangre. Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo de Alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso se le ha llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel le había fijado, y con ellas compraron el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús ante Pilato. Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta, el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenía un preso famoso llamado Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidieran a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que le suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: ¡crucifícalo! Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de ese hombre, dijo. Allá ustedes. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Entonces les soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se burlan de Jesús.
Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: «¡Salve, Rey de los judíos!». Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. La crucifixión. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgata, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beber. Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes, y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. «Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. «Salvó a otros», decían, «pero no puede salvarse a sí mismo, y es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz, y así creeremos en él». Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo: «Yo soy el Hijo de Dios»? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Muerte de Jesús. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: «Elí, Elí, lama sabactani», que significa: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: «Está llamando a Elías». Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: «Déjalo a ver si viene Elías a salvarlo». Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Estaban ahí, mirando de lejos, muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Sepultura de Jesús. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. La guardia ante el sepulcro. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. «Señor», le dijeron, «nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Por eso, ordene usted que se le selle el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero». «Llévense una guardia de soldados», les ordenó Pilato, «y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan». Así que ellos fueron,
Cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron, y dejaron puesta la guardia. Marcos capítulo 15. Jesús ante Pilato. Tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes, con los ancianos, los maestros de la ley y el consejo en pleno, llegaron a una decisión. Ataron a Jesús, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú mismo lo dices, respondió. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar?, le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús, ni aun con eso, contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Ahora bien, durante la fiesta, él acostumbraba soltarles un preso, el que la gente pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. Subió la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos?, replicó Pilato, porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos?, les preguntó Pilato. «Crucifícalo», gritaron. «¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido?». Pero ellos gritaron aún más fuerte: «¡Crucifícalo!». Como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se burlan de Jesús. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. «¡Salve, rey de los judíos!», lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin, lo sacaron para crucificar. La crucifixión. A uno que pasaba por ahí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó, y lo crucificaron. Repartieron su ropa, echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera, se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Muerte de Jesús. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde, Jesús gritó a voz en cuello: «Eloí, Eloí, lama sabactani», que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban dijeron: «Escuchen, está llamando a Elías». Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. «Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo», dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: «Verdaderamente ese hombre era el Hijo de Dios». Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, había ahí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Sepultura de Jesús.
Era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Entonces vemos cómo Pilato no quería tener nada que ver con esto, cómo es evidente para él que es pura envidia de las autoridades de la iglesia, el querer entregarle a Jesús, el querer que lo crucifiquen, y cómo está intentando por todos los medios que los judíos pidan la liberación de Jesús, mas sin embargo se dejan manipular, se dejan incitar por los jefes de la iglesia, y Jesús es crucificado y va al Padre. Vemos también que hay un eclipse que se queda en obscuridad de mediodía a las 3 de la tarde la tierra, y que al morir Jesucristo se rasga la cortina, se rasga el velo del santuario entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y recordemos que el lugar santísimo es donde está la presencia de Dios y es lo que separa la presencia de su santidad de los sacerdotes, de entre los sacerdotes y el resto de nosotros. Entonces, donde nosotros no podíamos estar en la presencia de Dios, Dios entonces ya con la muerte de Jesús ya expande el lugar de su presencia, dejándonos saber que Él está en todos lados. Él siempre ha sido omnipresente, pero nosotros somos los que no podemos estar en su presencia por nuestro pecado. Pero ahora que Jesús, así en ese mismo instante en el que Jesús se ha sacrificado por nosotros, Dios dice: hasta aquí llegó la cortina que pertenece al lugar santísimo, que separa mi presencia de las de ustedes. Ahora sí, ya desde este momento en adelante, ustedes pertenecen delante de mi presencia, porque mi Hijo se ha sacrificado por ustedes. Padre, gracias, Señor, qué bueno eres, qué bueno es tu Hijo Jesucristo, y qué bueno que tu plan incluía esta expiación por nuestros pecados. Te agradecemos, Señor, y no tenemos palabras, no tenemos cómo corresponder ni con qué corresponder, y no somos merecedores de tu gracia y de tu favor. Alabado sea tu nombre y bendito sea tu santísimo reino por siempre y para siempre. Amén. Eso es todo por el día de hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo, Dios nos ama, y oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.